Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Levanta tus manos. Espíritu Santo, te necesitamos en esta noche. Pedimos que los cielos sean abiertos en este lugar. Pedimos que tu gloriosa presencia descienda y nos ayude. Tu presencia no viene sin propósito. No viene solamente a estar, no viene solamente a ocupar un lugar. Tu presencia siempre viene para hacer algo, Señor. Algo con nosotros, algo en nuestro corazón, algo en nuestra vida. Tu presencia siempre tiene propósito. Y en esta noche nosotros pedimos, Señor, que tomes la palabra de Dios, que hables a lo más profundo de nuestro corazón, que seamos hoy edificados, fortalecidos por la palabra de Dios. Que salgamos de este lugar, Señor, con mayor fe, con mayor gracia, con mayor esperanza, con mayor comprensión acerca de tu voluntad y de nuestras circunstancias, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Y la iglesia dice amén. Le invito a que salude por favor a 3 o 4 personas ahí alrededor de donde usted está. Bendiga a sus hermanos, comparta el amor de Cristo. Y después de eso puede tomar su lugar. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ayúdanos, Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, eso es importante, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero esto tiene un propósito, y de eso es de lo que yo quiero hablar en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, gloria al Señor, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ayúdanos, Espíritu Santo. El verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Esa palabra prueba significa algo que es digno de confianza, algo en lo que se puede confiar, gloria a Dios. Es importante que nosotros podamos experimentar la perfección, pudiéramos decir, o la fortaleza de nuestra fe. Gloria al Señor. Vivir por fe es un mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Después de usted recibir el regalo de la salvación por la fe, lo que sigue es comenzar a vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Vivir por fe significa vivir confiados en Dios, vivir dependiendo absolutamente en todo de Él, poniendo nuestra confianza y nuestra seguridad en todas las áreas de nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Hemos sido llamados a vivir, a caminar por fe, creyendo y poseyendo todo lo que Dios dice en su palabra, todo lo que Dios nos ha prometido. Solo hay una manera de vivir la vida cristiana y es por fe, mis hermanos. Amén. Solo hay una manera de vivir la vida cristiana, por fe. Vivir por fe, es importante aclarar, es más que creer simplemente que va a acontecer todo lo que yo creo que va a acontecer. Vivir por fe es creer que va a acontecer todo lo que Dios dijo que va a acontecer. Todo lo que Dios prometió, gloria al Señor. Qué importante es, mis hermanos, que aprovechemos todas estas enseñanzas que Dios está trayendo para comenzar a vivir por fe. Vivir por fe es vivir por las promesas, vivir por lo que sale de la boca de nuestro Dios. Pero el que vive por fe, y esto es lo maravilloso, vive en una continua esperanza. No vive desanimado. El que vive por fe no vive en desánimo. El que vive por fe no vive negativo. El que vive por fe no vive quejándose. El que vive por fe no vive desanimado. El que vive por fe vive con esperanza, continua esperanza. Y esa esperanza surge de la misma palabra de Dios, surge de las mismas promesas de nuestro Padre Celestial, que no están sujetas a nuestras circunstancias, que no están sujetas a lo que tú y yo podamos ver. Gloria al Señor. Esta fe y las promesas de Dios pertenecen a un nivel mayor que el de nuestros problemas humanos, sean físicos, sean emocionales, sentimentales, económicos. Pero cada uno de nosotros, escuche esto, tiene que decidir si va a vivir por la información que se origina en este mundo caído con todas sus limitaciones, o si va a vivir por la verdad y por las promesas de Dios. Es una decisión que tú y yo podemos tomar, porque eso es lo que implica vivir por fe. Quiero repetir esto: cada uno de nosotros deberá decidir, diga decisión, si vivirá por la información que se origina en este mundo caído con todas sus limitaciones, y esa información está ahí, es real, o si vivirá por la verdad de la palabra y de las promesas de Dios. Cada hijo de Dios, para poder vivir y operar en la dimensión de la fe, tiene que aprender a depender de la palabra que sale de la boca de Dios antes que cualquier otra fuente de información. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo prometió, yo lo creo. Gloria al Señor. Si Dios lo habló, de eso me agarro, de eso me abrazo, en eso confío, en eso pongo mi seguridad. Gloria al Señor. Ahora, la fe verdadera, y ya lo dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 11, verso 23, ha sido diseñada por Dios para empujar hasta ganar. Mire bien, la fe verdadera ha sido diseñada por Dios para empujar hasta ganar. Marcos 11:23 dice: porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Gloria al Señor. Esta fe empuja hasta ganar. Ha sido creada para vencer y para conquistar. Yo creo que el Señor Jesucristo fue claro en decir que no existe fuerza o poder sobre esta tierra que no pueda ser movido por la fe. Si una montaña puede ser movida por la fe, eso significa que la fe puede mover cualquier cosa, gloria a Dios, en esta tierra. Diga cualquier cosa. Dígalo otra vez, cualquier cosa.
Si la fe puede mover montañas, la fe puede mover nuestras circunstancias. Gloria a Dios. La fe puede mover nuestros retos. La fe puede mover nuestra adversidad. Puede mover a Satanás. Puede mover muchas cosas. No existe fuerza o poder en esta tierra que no pueda ser movido por la fe. Por eso mismo escuche bien, porque de esto es lo que trata el mensaje. Por esto mismo la fe es probada. No es probada para ser derribada, sino para ser perfeccionada. Pedro dijo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el fuego viene para purificar el oro, para separar las impurezas del metal, de manera de que el oro sea más puro. Asimismo sucede con nuestra fe. Hay cosas que prueban nuestra fe. Hay cosas que vienen con el propósito de que nuestra fe se perfeccione. Son 4 pruebas. Escuche bien. 4 pruebas que se levantan contra la fe genuina y que sin embargo, lejos de poder debilitarla o derribarla, la fortalecen y la perfeccionan. Amén. Vamos a hablar de esas 4 cosas. Y escuche bien, porque muchas personas, cuando ignoran que la fe genuina es probada, llegan a interpretar que no va a suceder lo que están creyendo, o que las promesas no se van a cumplir, o que no es para ellos. Una vez que usted entienda cómo la fe es probada, se dará cuenta de que aunque estas cosas aparezcan en nuestro caminar de fe, amén, eso no significa que tú y yo vamos a ser derribados. Gloria al Señor. Significa que debemos conocer lo que la palabra de Dios dice en relación a cada una de estas pruebas, para que podamos prevalecer, para que nos determinemos, para que sigamos adelante creyendo por lo que Dios nos prometió y por lo que Dios nos habló. Romanos, vamos a empezar por Romanos capítulo 8 versos 24 y 25. Dice la palabra de Dios, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, diga conmigo, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Iglesia, la primera prueba de nuestra fe se llama la espera. La espera. Mire, estoy totalmente consciente que como resultado de todas estas enseñanzas de fe y de las promesas, muchas personas se han determinado a creer. Muchas personas han puesto a trabajar su fe, han puesto en operación su fe. Muchas personas están abrazando ahora las promesas, están creyendo, están activando su fe, están dirigiendo su fe a una promesa, a una verdad de la palabra de Dios. Pero es importante que cada persona que se determina a vivir por fe, cada persona que se determina a creerle a Dios por cualquier cosa, cuando digo cualquier cosa me refiero realmente a todo, porque las promesas de Dios abarcan todas las áreas de la vida, tanto espirituales como naturales, cosas eternas, cosas materiales, retos, dificultades, problemas familiares, económicos, enfermedad, etcétera, lo que usted quiera, lo que usted necesite. Y así que cuando tú te determinas a creer, cuando tú te determinas a poner tu fe en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, tú debes de saber que es probable. Por eso dijo el apóstol Pedro, si es necesario. Amén. No significa que estas 4 pruebas las vas a experimentar todas.
Hay áreas específicamente que tú y yo debemos desarrollar o debemos fortalecer. Y entonces probablemente ese es el tipo de prueba que podamos enfrentar o que podamos encontrar en el camino de nuestra fe. Y la primera prueba es la de la espera. El apóstol dice: en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿cómo es eso? Si esperamos lo que no vemos. Estoy en el verso que sigue, amén. Si esperamos lo que no vemos, ¿cómo que estamos esperando lo que no vemos? Claro, estamos esperando aquello por lo que estamos creyendo. Estamos esperando aquello que la promesa nos aseguró que es nuestro o que Dios quiere darnos. Estamos esperando algo que no lo vemos con nuestros ojos naturales. Esto significa que no se ha materializado como tal, pero el hecho de que tú no lo veas, eso no indica que tú no lo vas a recibir. ¿Alguien dice amén a eso? Simplemente no lo ves porque aún no se materializa, porque aún no se manifiesta, porque aún no ha llegado el tiempo de la manifestación o del cumplimiento de la promesa. Es interesante que Abraham tardó 25 años en ver cumplida su promesa. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Abraham tardó 25 años en ver la promesa cumplida de su hijo Isaac? No me diga ahora: ay, pastor, voy a ya en 25 años, ¿ya para qué? Eso fue su promesa de él. No que todas las promesas tardan 25 años. Hay diferentes espacios de tiempo, pero sin lugar a dudas, a veces es necesario que tu fe pase la prueba de la espera. Como buenos seres humanos del siglo XXI, estamos acostumbrados a recibir las cosas rápido, ¿verdad? Somos una generación impaciente. La generación microondas. Yo creo que el microondas describe muy bien esa actitud de querer todo rápido. A mí todavía me gustan mis tortillas en el comal. No me gustan las tortillas calentadas en el microondas. Se sudan. A usted le gustan las tortillas y a mí no. Pero el microondas describe esa actitud de que queremos todo rápido. Y eso ha provocado que seamos impacientes ante las cosas que no recibimos inmediatamente. Sin embargo, la Biblia habla acerca de esperar. Diga conmigo: esperar. Dios no está formando niños impacientes, gloria a Dios. Dios está formando creyentes pacientes, gloria a Dios. Pacientes. Él sabe que la espera es necesaria, escuche bien, porque la espera desarrolla paciencia. La espera desarrolla paciencia. Esa paciencia es necesaria porque las cosas que Dios nos ha prometido pertenecen a un nivel al cual no estamos acostumbrados a vivir y es mayormente desconocido para la mayoría de los cristianos. Hebreos capítulo 6 versos 11 y 12, escuche esto: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Imitadores ¿de quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia, diga conmigo: por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia es necesario. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe para creer la promesa y la paciencia para esperar hasta que la promesa se manifieste en mi vida. Escuche bien porque es importante esto. La fe que cree la promesa,
la fe que se agarra de la promesa, la fe que pone como objetivo la promesa, pero la paciencia que espera el tiempo que sea necesario según la voluntad de Dios. El tiempo que sea necesario hasta que esa promesa se cumpla. En el caso de Abraham, como ya lo mencioné, la promesa tardó 25 años. Abraham tuvo que creer y tuvo que esperar. A veces nosotros llegamos a creer, pero no nos gusta esperar. Y como no nos gusta esperar y nos ponemos impacientes, muchas veces perdemos la promesa. Si tú vas a creer, iglesia, por una promesa, agárrate de la promesa y no la sueltes hasta que la recibas. Si pasa un día, o 10 días, o un mes, o 6 meses, o un año, depende de la necesidad. Claro, mire, recuerde que estamos tratando con las promesas de un Dios sabio. O sea, si tú necesitas algo con urgencia, no te va a hacer esperar 6 meses. O sea, yo quiero que usted confíe en Dios, que aprendamos a confiar en Dios. Oye, yo estoy ahora con una situación de salud que es urgente. Dios no me va a hacer esperar 6 meses, porque a lo mejor no llego. Dios no es como el IMSS. Usted necesita una operación urgente y lo ponen a esperar 6 meses. Dios no es así. Diga, Dios es sabio. O sea, Dios, por eso dice la Biblia, Pedro dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, hay algo en nuestra vida que hay una promesa que estamos persiguiendo, y es probable que nosotros tengamos que desarrollar esa paciencia que requiere nuestra fe, esa paciencia que perfecciona nuestra fe, porque si la fe es poderosa, la fe y la paciencia son más poderosas todavía, gloria a Dios. Si la fe es poderosa, la fe y la paciencia son aún más poderosas, porque una cree y la otra espera, gloria a Dios. La Biblia dice que hay cosas que tú y yo esperamos pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, pacientemente. La paciencia es necesaria. Dice la Biblia que tú y yo tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Por eso el pasaje comienza diciendo: deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza o seguridad de lo que se espera, a fin de que no se vuelvan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia es necesaria porque lo que esperamos de Dios, lo que Él nos ha prometido, viene de lo espiritual a lo material. Está hecho en lo espiritual, pero tiene que manifestarse en lo material. Debe materializarse, como decimos. En este punto, la victoria viene por la vía de la paciencia. A veces nuestra fe tiene que enfrentar la prueba de la espera. Ahora, lo segundo, Hebreos capítulo 12, verso 3. Consideren a aquel, dice la palabra de Dios, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. A veces tu fe tiene que enfrentar la prueba del desánimo. Diga conmigo, desánimo. Porque muchas veces en el proceso de la espera, y esto yo creo que es la razón por la que muchas personas se rajan a la mitad del camino, se rinden, porque
en el proceso de la espera, escúchame, el desánimo va a venir a tocar la puerta, gloria a Dios. Y el desánimo, escúchame, nos sucede a todos, toca la puerta de todos. Es un enemigo que viene de tiempo en tiempo, el desánimo, gloria al Señor. ¿Qué es el desánimo? Escuche esto, el desánimo es la pérdida del impulso o del ímpetu con el que comenzamos alguna labor o alguna acción. Cuando tú comienzas a creer, comienzas a abrazar las promesas, comienzas a buscar las promesas, comienzas a escribir, a anotar, a leer, a meditar, a orar, a memorizar, a proclamar con tu boca. Y entonces sabes perfectamente que el asunto puede no suceder inmediatamente. Es probable que tú tengas que creer en esa promesa por un determinado tiempo. Ese tiempo puede ser corto o puede ser largo, repito, dependiendo del proceso que cada uno de nosotros necesita, dependiendo de la fortaleza que cada uno de nosotros necesita, del área de la vida que tenemos que desarrollar. Así que en ese espacio de tiempo, cuando estamos creyendo y cuando estamos orando la promesa y cuando estamos viendo la promesa con los ojos de la fe y vamos en pos de ella, el desánimo viene a tocar la puerta, porque pasa un día, pasan 2 días, pasan 5 días, pasan 8 días y no sucede lo que tú estás creyendo. ¿Sabe que hay personas que han creído, por ejemplo, por sus hijos por años? Nuestro apóstol dice que creyó por su hijo Joel por 24 años. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando nosotros vemos que las cosas no suceden inmediatamente, el desánimo viene a tocar la puerta. Quiero repetir esta descripción de desánimo. El desánimo es la pérdida del impulso o el ímpetu con el que comenzamos alguna labor o una acción. ¿Sabe dónde se da mucho el desánimo? En el ejercicio. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? O en el régimen alimenticio. Gloria al Señor. Y es este momento donde muchas personas abandonan el barco, abandonan el impulso, donde se bajan del avión, donde entra el negativismo, donde entra la duda. ¿Cuántos cristianos a lo largo de toda mi vida he visto como cometas? ¡Shuu! ¡Shuu! Sube, baja. Gloria al Señor. Algunos cristianos son como el roller coaster. Sube, 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 sube. Y llega a un punto y ¡shuu! El desánimo. El desánimo. Gloria al Señor. ¿Cuánta gente se desanima de la fe? ¿Cuánta gente se desanima de la vida cristiana? ¿Cuánta gente se desanima del servicio a Dios? ¿Cuánta gente se desanima de servir, de ayudar, de orar? ¿Cuánta gente se ha desanimado alguna vez de orar? Pastor, es que no pasa nada. Empezaste ayer. Es que no pasa nada, pastor. Empezaste ayer. Gloria a Cristo. Es en este momento donde muchas personas abandonan el barco, donde entra el negativismo, la duda, donde nuestra fe puede tambalearse. El desánimo es la pérdida del aliento, es como una especie de fatiga o debilidad espiritual producida por nuestra naturaleza humana y muchas veces por los pensamientos de Satanás. No sucede lo que estás pidiendo, ya ves, estás orando, no pasa nada, estás creyendo, no pasa nada, mira, ya viste, estás orando por tal persona, por tu esposo, por tu esposa, no pasa nada, mira, cada vez está más enchamucado, no pasa nada. Y ahí la gente muchas veces se desanima. En este punto
La victoria viene por la vía del ejemplo y el poder de Jesús, porque la Biblia dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro Señor Jesucristo se subió en este barco llamado nuestra salvación y nuestra redención, y sin importar el tiempo, y sin importar la adversidad, y sin importar el vituperio, y sin importar la difamación, se mantuvo firme hasta que concluyó la misión. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios. Dice: consideren aquel. Gloria al Señor. No te desanimes porque las cosas no suceden en tu tiempo, y no te desanimes porque las cosas no suceden a tu manera. Dios tiene múltiples, probablemente cientos de maneras o de formas de hacer algo. Tú piensas en una y Dios piensa en infinidad. No te desanimes, no te desanimes, no te rindas, no pierdas el impulso, no dejes de hacer lo que estás haciendo, no dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de sembrar, no dejes de interceder, no dejes de clamar, no dejes de abrazar la promesa. Gloria a Dios. Pegaste las promesas ahí en tu tocador o en tu refrigerador o donde sea, no las quites, ahí déjalas. Mantente firme, porque Dios está contigo. Gloria al Señor. Y ¿sabes algo? A veces parece que Dios no está haciendo nada, pero sí está haciendo, porque Dios no miente. 3. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 18. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, escuche: por lo cual quisimos ir a vosotros. Primera de Tesalonicenses 2, 18. Amén. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. ¿Sabes que muchas veces nuestra fe pasa por la prueba de, escucha esto, la oposición? Diga, la oposición. La espera prueba tu fe. El desánimo prueba tu fe. Pero la oposición también viene a probar tu fe. Y esto pasa especialmente cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nos disponemos a caminar por fe, a ser un cada vez mejor creyente, un cada vez mejor padre, mejor esposo, a realizar toda meta, toda empresa de Dios. Cada vez que tú te dispongas a hacer algo para la gloria de Dios, vas a encontrar oposición. ¿Qué significa esto? Significa que, escucha bien, Satanás no te va a poner una alfombra roja para que pases con libertad. Aquí viene el Hijo de Dios que está creyendo por las promesas. Demonios, háganse para allá, déjenlo pasar. Pásale, mi rey. Satanás va a decir: demonios, pónganse en el camino, estórbenlo, traten de meterle zancadilla, háganlo dudar, complíquenle el asunto. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo se propuso ir una y otra vez a Tesalónica. Ese era el anhelo de su corazón y era voluntad de Dios que él estuviera ahí. Pero había un enemigo ahí que se le oponía, que se le resistía. El diablo viene siempre a estorbar el propósito y el diseño de Dios. El diablo viene siempre a estorbar que el propósito y la voluntad de Dios se cumplan en tu vida. Si tú estás creyendo, Satanás va a tratar de estorbarte. ¿Alguien dice amén? Satanás va a tratar de estorbarte. Muchas veces, escuche bien, porque en este punto yo me he dado cuenta con el paso de los años que a veces los cristianos son bien ingenuos. Creen que simplemente las puertas se les van a abrir de par en par, que el enemigo no va a hacer absolutamente nada para tratar de impedir que tú conquistes lo que Dios te prometió, o que tú recibas lo que Dios dijo que era tuyo. Ahora, ten en cuenta algo:
Lo que Satanás haga no afecta la promesa de Dios para ti. Lo que Satanás haga no afecta la decisión de Dios de bendecirte. Pero tú tienes que cuidarte, tú tienes que cuidar tu corazón, tú tienes que cuidarte de que la oposición no te saque del curso de acción. Que la oposición no te desgaste, que la oposición, o sea, mire, yo siempre cuento este testimonio, pero es que no tengo otro, tengo ese. Recién convertido, quizás semanas, empecé a ir a la iglesia y me di cuenta que yo tenía que aprender a orar. Tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Busca un lugar a solas, enciérrate con Dios. Yo dije, amén, voy a buscar a Dios, voy a orar, voy a comenzar a orar. Sí. Recuerdo la primera vez, me encierro en un baño, era de madrugada, estaba oscuro. Me encierro en un baño, me arrodillo y digo, Padre, y de repente siento una presencia que no era Dios ahí. Se me enchinó el cuero. Sentí que alguien estaba ahí parado enfrente de mí y no era Dios. Yo dije, Padre, ahí nos vemos. Y me regresé y me metí a la cama otra vez. Y claro, me tapé los pies, porque si usted se deja los pies destapados, se los puede jalar. Esto es verdad, mis hermanos, le estoy contando la verdad. Digo, claro, exagero un poquito, pero eso fue lo que sucedió. Es como si un demonio dijo, a este no lo voy a dejar ahora orar. Yo recuerdo que platiqué con el pastor y le dije, pastor, quiero contarle algo. Me encerré en un baño a orar por la madrugada y cuando quise intentar orar, sentí una presencia de alguien que me dio mucho miedo. Se me enchinó la piel, me dio miedo y mejor me regresé a dormir, me regresé a la cama. Dije, no. Y el pastor me dijo, sí, es el diablo. ¿Yo qué? ¿Cómo que es el diablo? El diablo se va a oponer a tu oración. Pero mira lo que vas a hacer. Cuando eso pase, tú di, en el nombre de Jesús, vete, Satanás, cúbrete con la sangre de Cristo y quédate ahí. Yo dije, bueno, vamos pues. Otra vez ahí voy, me meto en el baño, oscuro, comienzo a orar y digo, Padre, y nuevamente la presencia. Y yo, ay, nanita. Pero esa vez decidí quedarme ahí. Sentía miedo. No era Dios, no era de Dios. Entonces yo dije, en el nombre de Jesús, demonio, vete. Y sentí que se me enchinó la piel, pero sentí que algo pasó. Me cubro con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, demonio, vete. Y sentí, que esa cosa se fue. Y ahí descubrí, dije, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Y así fue como yo comencé a desarrollar el hábito de la oración. Satanás siempre va a tratar de estorbar todo lo que tú quieras hacer para la gloria de Dios. Va a tratar de estorbarte, va a tratar de obstaculizarte, va a tratar de poner trabas aquí, poner trabas allá. Lo que tú tienes que hacer es usar tu autoridad en el nombre de Jesús y decir, ahora mismo en el nombre de Jesús, todo demonio se va y todo poder demoníaco sale fuera en el nombre de Jesús de mi vida. Miren, muchas veces los cristianos se quedan ahí en ese lugar cuando las cosas se les complican. Ay, no, yo quise servir a Dios, pero se me comenzaron a enredar las circunstancias. Ay, yo quise comenzar a orar, yo quise comenzar a hacer esto, yo quise servir en un ministerio, y entonces comencé a tener muchos problemas. Y yo dije, no, si la cosa está así de caliente, mejor no.
Y el diablo siempre nos va a tener ahí. El diablo a mucha gente le tiene agarrada la medida. Ya sabe cómo. Ya sabe cómo. Cada vez que te vas a determinar, ya sabe cómo desanimarte. Ya sabe cómo estorbarte. Tienes que determinarte. Dile a la persona que tienes al lado: determínate. Párate firme. Gloria al Señor. Cada vez, escucha, que tú te dispongas a hacer la voluntad de Dios, a caminar por fe, a ser cada vez un mejor creyente, a servir a Dios, a realizar alguna meta o empresa que Dios puso en tu corazón, vas a encontrar oposición. Esa oposición, escúchame, puede venir en forma de personas, de circunstancias, o aún de dardos de fuego, mentiras del diablo. La oposición es normal. Entiéndalo, iglesia. A eso se dedica el diablo. La oposición, en un sentido, es normal. Pedro dijo: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Mis hermanos, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Aleluya. El enemigo se nos va a poner. Por eso es que usted y yo debemos hacer lo que Jesucristo dijo que hiciéramos. En mi nombre echarán fuera demonios. He aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Alguien aquí cree la palabra de Dios? Aleluya. Mire, Jesús enfrentó la oposición, Pablo enfrentó la oposición, y todos los hijos que caminen por fe la van a experimentar. La oposición no debe ser factor a la hora de tú y yo creerle a Dios, porque Dios y lo que nos prometió está muy por encima de cualquier cosa que Satanás ponga en nuestro camino. Es más, la oposición es una clara evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. El apóstol Pablo dijo: cuando ustedes experimenten vituperio o persecución por causa del evangelio, siéntanse, ténganse por bienaventurados, por bendecidos, porque la oposición indica que el Espíritu Santo está reposando sobre ustedes. Gloria al Señor. La oposición es la clara evidencia de que estamos haciendo las cosas bien, y la victoria en este punto viene por esa vida de autoridad a la que Jesucristo nos ha llamado, como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. No dejes que la oposición te saque de la carrera. Gloria a Dios. Y por último, Romanos capítulo 4 verso 19 dice, hablando acerca de Abraham: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dos cosas particularmente que contradecían la promesa que Dios le dio a Abraham. La primera cosa que contradecía la promesa era la edad que él tenía. Dice la Biblia que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Eso era lo primero que contradecía la promesa de Dios. Y lo segundo, o la esterilidad de la matriz de Sara. Las dos cosas que fueron reales. Las dos contradecían la promesa de Dios. Las dos eran contradicciones. Escúcheme, porque también cuando nosotros comenzamos a creer, abrazamos una promesa, comenzamos a vivir por fe, nos vamos posiblemente a encontrar con la prueba de la contradicción. Diga la contradicción. Dígalo fuerte, la contradicción. Una contradicción es un hecho o circunstancia que es totalmente opuesto a lo que yo creo y espero de parte de Dios. Hace un ratito platicaba con una persona que me dijo: pastor, me acaban de dar mi diagnóstico médico, y mi diagnóstico médico dice que hay algo mal, algo que salió mal en mí. Eso es una contradicción. ¿Qué contradice? Lo que la palabra dice, lo que Dios promete.
La Biblia dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice la palabra de Dios: por su llaga nosotros fuimos curados. Dios es el Dios que sana nuestras dolencias. Jehová Dios es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jehová Dios es nuestro sanador. Él envía su palabra y nos sana y nos libra de toda ruina. Ahora, escuche bien: si tú vas a creer por algo, es probable que puedas encontrarte con la contradicción. En el caso de Abraham, la contradicción de su fe era la vejez y la esterilidad de su mujer. Por otra parte, lo que Dios le había prometido, un hijo. Esto indica que en cada área donde queremos ver la manifestación de la promesa de Dios, habrá contradicción. Yo recuerdo la historia de un hermano hace años atrás que me dijo: pastor, le estoy creyendo a Dios por un aumento de sueldo en mi trabajo. Me dice el hermano: le estoy creyendo a Dios por un aumento de salario. Estoy orando, pastor, ayúdeme a orar. Y yo: amén, hermano, vamos a orar por un aumento de salario. A las 3 semanas lo corrieron. Ahora, escuche bien. Usted puede decir: esa es la evidencia de que este asunto de la fe es una fantasía. Muchas personas se hubieran rendido, se hubieran quejado, se hubieran enojado con Dios y conmigo. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? El hermano aplicó para un trabajo y ese trabajo que consiguió era un mucho mejor trabajo con un mucho mejor sueldo, gloria a Dios. Dios sabía que el hermano necesitaba un mejor salario, pero Dios sabía también que el jefe de esa empresa era muy tacaño y no se lo iba a conceder. Así que lo que Dios hace es darle un mejor trabajo con ese mejor salario que mi hermano necesitaba. ¿Dios falló? Dios no falló. Nosotros podemos muchas veces ver cómo la contradicción viene con el propósito de que tú y yo nos sintamos defraudados y frustrados y digamos: no puede ser, estoy orando por esto, estoy creyendo por aquello y la cosa se está poniendo peor y aquello está resultando más mal y esta cosa no está saliendo como yo quiero. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros dejamos de orar, dejamos de creer, dejamos de confesar la promesa, dejamos de esperar en Dios. La contradicción nunca puede ser la razón por la que tú dejas de creer en una promesa de Dios, porque la contradicción no indica que tú no vas a recibir lo que Dios prometió. La contradicción lo que hace es perfeccionar esa fe. Dice la Biblia que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Yo sé que este asunto puede confundir o fastidiar a cualquiera. El que busca un milagro económico por un lado y por el otro experimenta su mayor momento de necesidad. La madre que ora por su hijo rebelde y el hijo que se pone más rebelde todavía, gloria a Dios. El que está creyendo por su sanidad y al mismo tiempo se está sintiendo mal físicamente o le dan un diagnóstico médico negativo. La contradicción, mire lo que le voy a decir. La contradicción es el sistema de defensa de las circunstancias cuando se ven agredidas por tu fe. Yo dije: la contradicción es el sistema de defensa de las circunstancias cuando se ven agredidas por tu fe. Gloria al Señor. Ninguna araña pica a menos que se sienta agredida o amenazada. Mucha gente que empieza a orar o a creer resueltamente por alguna cosa, cuando experimenta la contradicción, lo interpreta como una negación. Lo interpreta como una necedad. No tiene que estar orando eso, no. La palabra contradicción en su estricta definición significa decir lo contrario. Esto indica que la contradicción siempre viene a decir lo contrario a lo que nosotros estamos creyendo. La forma de vencer la contradicción es usando la misma arma: contradecir, decir lo contrario a lo que la contradicción dice. O sea, en este punto la victoria viene por medio de la confesión de la palabra de Dios. Cuando viene el diagnóstico médico, escrito está: por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Haga como aquel rey que llevó delante de la presencia de Dios todas aquellas cartas de insulto que el rey Sanaquerio había enviado contra ellos. Dice la Biblia que fue el rey Ezequías y puso las cartas delante de la presencia de Dios y las extendió todas y le dijo: mira, Señor,
Mira lo que este rey dice acerca de ti, de tu pueblo y de nosotros. Y el profeta Isaías recibió una palabra de Dios para decirle: ninguna de las cosas que ese hombre escribió ahí van a suceder. Alguien está aquí, gloria a Dios. El profeta fue y le dijo al rey: tranquilo, ni siquiera una flecha de ese rey va a caer adentro de la ciudad. Nada de lo que ese hombre escribió. Oiga lo que está pasando aquí. Dios le manda a decir a Isaías, le manda a decir al rey por medio de Isaías: ninguna de las cosas que están escritas en esos papeles van a acontecer. ¿Por qué no llevas tu diagnóstico médico delante de la presencia de Dios? Aleluya. Y comienzas a orar y a proclamar y a confesar las promesas de Dios. Aleluya. Porque hay un Dios que puede decir: ninguna de las cosas que están escritas en ese papel van a suceder, porque Dios es poderoso. Dale un aplauso a mi Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Ese estado de cuenta de la tarjeta, llévaselo al Señor. Son 4 hojas. A lo mejor la deberías de... A lo que yo voy es que estas 4 cosas, mis hermanos, le pueden suceder a nuestra fe: la espera, el desánimo, la oposición o la contradicción. Pero ninguna de ellas, si tú y yo nos mantenemos firmes en la fe, van a poder impedir que Dios cumpla sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ninguna de ellas, no importa cuál estás experimentando, gloria al Señor. Si es la prueba de la espera, tu victoria viene por medio de ser paciente. Tu victoria viene por medio de aguardar, de seguir orando, de confiar en Dios, seguir insistiendo. Cuando el desánimo viene, tu victoria viene por poner a Jesús como tu ejemplo de perseverancia, que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo y su ánimo no se cansó hasta desmayar. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Si sientes que te falta ánimo, energía para seguir creyendo, métete a la presencia de Dios. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si la prueba que está experimentando tu fe es la oposición, esta victoria viene por medio de la autoridad en el nombre de Jesús. Vas a tener que pararte ahí y decir: en el nombre de Jesús todo demonio se va. En el nombre de Jesús toda oposición demoníaca se rompe. En el nombre de Jesús todo plan satánico para impedir que yo reciba todo lo que Dios dijo que era mío se frustra en el nombre de Jesús. Dile a la persona que tienes al lado: tienes que pelear, gloria a Dios. Y por último, cuando la prueba es la contradicción, pon las promesas de Dios en tu boca. Pon la palabra de Dios en tu boca y proclámala una y otra vez en contra de toda contradicción. Y confía en que esa palabra tiene poder. Es la misma palabra con la que Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra tiene poder. Dios, mis hermanos, nos dará la victoria si nos mantenemos firmes en sus promesas y en su palabra. Padre, te doy gracias en esta noche. Yo oro, Señor, que esta semilla, Señor, se siembre en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que tú extiendas tu gracia sobre nosotros, Padre, porque, Señor, creemos tu palabra, creemos tus promesas. Pero tú, Señor, también nos preparas para las posibles circunstancias que podamos experimentar en nuestro caminar de fe, para que estemos listos, para que estemos preparados, para que tengamos una determinación firme, para que nos agarremos de ti, Señor, y confiemos plenamente en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Que creamos, Señor, que a pesar de todas las cosas que podamos experimentar en el camino, tú estás con nosotros. Tú nos ayudas, tú nos fortaleces, tú nos animas.
Tú nos impulsas a seguir adelante, tú nos impulsas a seguir creyendo y a confiar en que tú, Señor, no vas a dejar caer a tierra ninguna de tus palabras, Señor. Por eso te damos gracias, te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga conmigo, amén, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿A cuántos Dios les habló? Qué importante es nosotros saber, a la luz de la palabra de Dios, los retos que podemos encontrar en el camino. El Señor nos prepara, no nos deja a expensas de nuestra propia habilidad, de nuestra propia capacidad, sino que nos prepara para que podamos ganar esta batalla, para que podamos prevalecer en este conflicto y ver su poder obrando a favor de nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele gracias a Dios, aleluya. Dele gracias al Rey. Dele gracias a Jesús. Gloria a Dios. Padre, les invito a tomar una semilla en esta noche.